está pasando en este lugar. Alguien que camina entre la multitud se oye gritar a la gente: poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos, que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús, mírame. Jesús, mírame. Ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús, mírame. Jesús, mírame. Sana mi enfermedad y mírame. Y pasaba Jesús por el camino, cuando un ciego le dijo: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se le acercó y le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea. Que se haga conforme tú crees. Algo está pasando en este lugar. Alguien que camina entre la multitud se oye gritar a la gente: poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos, que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús, mírame. Jesús, mírame. Ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús, mírame. Jesús, mírame. Sana mi enfermedad y mírame. Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Buenos días, hermanos, hermanas, el Señor Jesucristo. Hoy nos reunimos para escuchar la palabra de Dios en este sábado quinto de Cuaresma, 4 de abril del 2020, en la que ya vemos a Jesús prácticamente en camino a su destino final, a su destino salvador y redentor. Las lecturas nos invitan hoy a mirar a Jesús perseguido, que va hacia Jerusalén decidido a cumplir la misión que tiene encargada por el Padre, pero que va a sufrir por amor y por salvar al mundo. Muy diferente de como pronto lo presenta Caifás allá, como alguien que hay que eliminar. Jesús va a asumir la cruz, pero con amor y por amor al Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor.
Envía, Señor, tu Espíritu, crearás todas las cosas y renovarás la paz de la tierra. Espíritu Santo, dador de vida, pon en mi mente, mi alma, mi labio, mi corazón tu santa palabra, para que, llenos de ella, podamos dar testimonio de ese amor tuyo para nosotros los seres humanos, por quien entregaste tu vida. Espíritu Santo, sé pues nuestra luz y nuestra sabiduría. Del libro de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor: yo voy a recoger a los israelitas por las naciones donde marcharon. Voy a congregarlos de todas partes y los voy a repatriar. Los haré un solo pueblo, un país, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre ellos. No volverán a ser dos naciones, ni a desmembrarse en dos monarquías. No volverán a contaminarse con sus ídolos y fetiches, con todos sus crímenes. Los libraré de sus pecados y prevaricaciones, los purificaré. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el ungido pastor de todos ellos. Animarán según mis mandatos y cumplirán mis preceptos, poniéndolos por obra. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la que habitaron vuestros padres. Allí vivirán por siempre. Ellos y sus hijos y sus nietos, y mi siervo David será su príncipe. Será siempre. Haré con ellos una alianza de paz, alianza eterna pactaré con ellos. Los estableceré, los multiplicaré, y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, que consagra a Israel, cuando esté entre ellos mi santuario para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor nos guarda como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor los guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza y gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo y alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Para reunir a los hijos de Dios dispersos. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María a ver lo que había hecho Jesús creyeron en él. Pero como algunos acudieron a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús, los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que es conveniente que uno muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso,
sino porque era sumo sacerdote aquel año. Habló así proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Os reuniré de todos los países por donde estáis dispersos. Queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, como les decía al inicio, hoy ya es el sábado quinto de Cuaresma. Ya nosotros nos preparamos para celebrar la Semana Mayor y con ella el Triduo Pascual, que nos inserta totalmente en el sentido cristiano del católico. Hoy las tres lecturas nos dan un contenido muy especial para reunir a los hijos de Dios dispersos. Las lecturas de hoy nos presentan una unidad temática muy importante y excepcional para nosotros. Podríamos sintetizar las tres lecturas así y su mensaje de la siguiente forma. En la muerte de Jesús se realiza el oráculo profético sobre la reunificación del pueblo de Israel. En la muerte de Jesús, con la muerte de Jesús, se va a realizar ese oráculo que estaba anunciando el profeta y habían anunciado los profetas, especialmente esta vez Daniel, sobre la reunificación del pueblo de Israel. Ezequiel, el profeta del destierro, le anuncia al pueblo que una promesa de Dios va a realizarse. El Ezequiel, profeta del destierro, sufría las consecuencias, las críticas por estar anunciando la vida y obra de nuestro Dios hacia nosotros. Entonces nosotros tenemos que mirar con mucha claridad cómo esa profecía de la reunificación del pueblo de Israel y la entrega de Jesucristo para que este pueblo volviera en un solo rebaño, con un solo pastor. Voy a recoger a los israelitas de las naciones por las que se han marchado y los haré un solo pueblo y una sola tierra, nos dice el Señor. El Salmo es una total hilaridad con la primera y la segunda lectura, con la profecía de Ezequiel y el Santo Evangelio según San Juan. Tomado ese texto del capítulo 31 de Jeremías, en el que se anuncia Él que dispersó a Israel, Él lo reunirá y lo guardará como un solo rebaño con un solo pastor. Ya se refiere a lo que iba a hacer Jesús con su
vida, pasión y muerte. Ezequiel nos lo está anunciando desde entonces y por eso sufrió muchas persecuciones. El Evangelio de San Juan, notamos cómo allí, a través del relato de San Juan, Caifás habla proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación para reunir a todos los hijos de Dios, sino por todo el mundo, por todos y cada uno de nosotros. Aquí cabe decir que la liturgia de hoy sábado, último de Cuaresma, nos da una clave para interpretar la muerte de Jesús de una forma global, de una forma en globalización. No una muerte que recoge solamente al pueblo de Israel, sino que se expande y recoge a todos aquellos que creemos en Dios y que nos identificamos con el pueblo de Israel. Es una redención en forma totalmente de globalización, hablándolo en los términos actuales. El mundo ya no es un pañuelo, sino ya hasta con la epidemia del coronavirus se hizo global. Asimismo, es la salvación de Dios, extendida a todo el universo. Su muerte va a curar las heridas y a llevar a todo Su muerte va a curar las heridas y va a llevar a buen término el sueño que el mismo Jesús había presentado a su Padre Dios, que era: Padre, quiero que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, Padre. Y eso es lo que Jesús con su muerte va a cumplir y va a darnos esa identidad y esa unidad en un solo pueblo, en un solo pastor, en un solo rebaño. Pero aquí ya, como siempre, sale un pero. Desgraciadamente, en la actualidad, este sueño parece que es una utopía, totalmente. Una utopía total. Vemos ya que es la forma de mirar el sueño de Jesús, con tantas guerras, tantos problemas. La humanidad está viviendo en las últimas semanas una tensión muy estresante, muy delicada. El conflicto de Irak ha sido el detonante total para la división que caracteriza a nuestro mundo actual tan globalizado. Norte y sur, mundo musulmán, civilización occidental, aliados de Washington, países no alineados, conflictos latinoamericanos y del Caribe, países europeos que no están dentro de la Comunidad Económica Europea, incluso algunos de ellos que están en esta comunidad económica. En ellos la semilla de la división nace en muchos campos y muchas naciones y con una fuerza muy tenaz. Se nota, se vive, se palpa la división y el deseo de superioridad de muchas naciones y de muchos hermanos nuestros. Habría que preguntarnos, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿O qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Haciendo que el sueño de Jesús parezca totalmente imposible, porque en un mundo tan dividido, tan lleno de conflictos, de guerras, de problemas, de insolidaridad, sería imposible que se diera este reino de paz y de amor. Pero, hermanos, Dios tiene otro camino, Dios tiene otros planes, otros proyectos y nos lleva
donde nunca somos capaces de imaginarnos y hace lo que Él desea hacer, así sea totalmente casi imposible para nosotros. Pero no es así. Esta verdad la podemos mirar en clave de Dios. Este está creciendo así, sea muy oculto, este reino de Dios, esta unidad, este sueño de Jesucristo va creciendo cada día más, así sea muy oculto en nuestra vida y a nuestra vista, pero va germinando y va a triunfar. El bien triunfará sobre el mal. Cuestionémonos aquí, a nombre de toda la iglesia. Cuestionemos nosotros, la iglesia católica y cada uno de nosotros, ¿será que se nos olvidó entregarnos al servicio de la unidad? ¿Será que la iglesia se ha descuidado un poquito en esto? ¿Se ha descuidado en entregarse al servicio de la unidad de la familia humana? ¿De ir a todo el mundo como lo manda el evangelista? Entregarnos al servicio de la unidad de la familia, de su bienestar y su superación, del anuncio de la buena nueva de Dios. ¿Será que nos falta expandir más nuestra misión evangelizadora a todo el mundo? Todos los cristianos estamos llamados a comprometernos en esta misión. Todos estamos llamados a la vocación cristiana de luchar como Jesús para reunir a los hijos de Dios dispersos por todo el universo. La pregunta una vez más, y como diácono de la Iglesia Católica me pregunto, ¿lo estará haciendo la Iglesia? ¿Lo estoy haciendo yo como miembro de la Iglesia y como ministro de la Iglesia? ¿O estamos descuidando el mandato del Señor? Es por tanto que hoy mirando el Evangelio y la lectura de la Santa Misa, nos invita a luchar para que el deseo de Jesús de ir por todo el mundo se vaya realizando en todo el universo. Reunir a los hijos de Dios dispersos por todo el mundo y hacer que la muerte de Jesús nos lleve a la unidad y al bienestar de todas las familias humanas, hacer que la muerte de Jesús no sea inútil, sino que sea un triunfo total. Id y anunciad el reino de Dios a todas las naciones, nos dice el evangelista San Mateo. Concluimos. Jesús, camino hacia Jerusalén, se sabe perseguido, vigilado, sentenciado a muerte por causa de su mensaje revelador de amor y salvación, de ser Hijo de Dios y Salvador del género humano. Por este mensaje es condenado. Con el anuncio más amplio del reino de los cielos, más fuerte es la división y la oposición que ha encontrado en todos aquellos sus oyentes. Y nos lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 45 al 46. Entre más fuerte anuncia que es Hijo de Dios, más causa división. Las palabras negativas de Caifás: os conviene que uno muera por el pueblo y no que perezca toda la nación, Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 50, son asumidas por Jesús en una forma positiva. Por nuestra redención, el Hijo único de Dios muere en la cruz y muere por amor a todos,
muere para hacer realidad el plan de Dios Padre, es decir, reunir en un solo pueblo a todos los hijos de Dios que estaban dispersos por el orbe. Juan 11:52. Ese es el sueño de Jesús y es como asume él su condena, su muerte, no como lo quería Caifás, quitarse del medio a un idealista, a un hombre que estaba revolucionando y que les iba a causar perder sus adeptos, sino que Jesús lo asume con toda la responsabilidad, se dona, se entrega, se da y asume el dolor y el sufrimiento, porque es la única forma en que nos va a reunir a todos para llevarnos al Padre, hacernos uno como Él. Aquí está la gran maravilla del amor de Dios. Caifás, con su sentencia por odio, eliminar a un hombre, a un revolucionario, a un idealista, es lo que pretende, quitarse de en medio a quien le estorba. En cambio, Dios Padre envió a su Hijo por amor a nosotros. El amor de Dios sacrifica a su Hijo para que usted y mi persona tengamos vida y vida en abundancia. Y eso es lo maravilloso. Convertir aquella sentencia malévola de Caifás en una obra de amor redentora para que Dios Padre sea conocido, amado y adorado por la entrega de su Hijo, asumiendo la cruz, muriendo en ella, resucitándonos y dándonos derecho a vivir. La sentencia malintencionada de Caifás resulta que es el cumplimiento de una profecía de amor de Dios Padre para sus hijos, que su Hijo tendría que ser el Cordero degollado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que nos da la salvación, el Cristo crucificado que reina y reinará por siempre y que asumió esa crucifixión, ese tormento con amor, por deseo, porque quiso, porque Él deseaba reunirnos a todos en un solo rebaño, con un solo pastor, con Dios. Cada hombre vale toda gota de sangre redentora de Jesús derramada en la cruz, es porque cada gota de esas va brotando el amor más inmenso y la da por lo que somos, por ser hijos de Dios, y nos salva. Ojalá nuestras propias sentencias, queridos hermanos y hermanas, nuestras palabras, acciones y obras no sean impedimento para la evangelización. Ojalá no hagamos lo que Caifás, no condenemos al justo como un delincuente, ya que de Cristo todos somos y hemos recibido el encargo de reunir a los hijos de Dios dispersos. Aclaro, de Cristo hemos recibido y todos somos llamados a reunir a los hijos de Dios dispersos por todo el mundo. Id y enseñad a todas las gentes y bautizadlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros. Mateo 28:19. Queridos hermanos y hermanas, aquí dejamos esta meditación, pero la dejo abierta para que cada uno sigamos y ojalá vayamos al Evangelio y lo estudiemos, lo leamos y nos comprometamos. Solamente dejo las preguntitas de costumbre para mí y para vosotros. ¿Cuál es tu respuesta frente a lo que hemos escuchado hoy? Frente al Evangelio, frente a la condena que sufrió Jesús, a la que Caifás lo llevó, frente a la muerte y resurrección de Jesucristo.
¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? Y el compromiso. Seamos más acogedores y más solidarios. Acordémonos que si acogemos a un hermano nuestro, estamos acogiendo a Jesucristo. Que ya hemos iniciado. Mañana a estas horas, en la tarde, si Dios quiere, mañana ya en la tarde se estará celebrando la misa del Domingo de Ramos. Ya iniciamos la Semana Santa. Entonces, iniciémosla con un sentido de fe, de esperanza, de amor y de caridad y entrega a Dios, sirviendo, anunciando el Evangelio para reunir a los hijos de Dios dispersos por el orbe entero en un solo rebaño, con un solo pastor, un solo camino, una sola verdad, una sola vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que murió por nosotros. Y recuerden, queridos hermanos, que ya mañana queda colgado en los medios las celebraciones del Domingo de Ramos. Vamos colgándola el Jueves Santo, la del Viernes Santo, el sábado, y el sermón de las 7 palabras, para que ojalá nos reflexionemos ahora que no tenemos que hacer mucho en la casa. Hay muchos medios, este es el más humilde de todos. Hay muchos, y he visto muchos sacerdotes, muchos teólogos y gente trabajando para que llegue la palabra a nosotros. Yo me metí allí también en esta pomada, pues que la palabra del Señor llegue a nosotros. Ahí les dejaré, si Dios me lo permite, el sermón de las 7 palabras, la celebración del Domingo de Ramos, la liturgia ese día, las lecturas, la celebración litúrgica, del Jueves Santo, lo del Viernes Santo, haré posible por grabarlo el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección, si Dios quiere, seguir cada día. Feliz tarde, feliz día, bendiciones, que el Señor los acompañe, los proteja y los bendiga, que la Virgen María, nuestra Madre, Nuestra Señora del Carpinelo, nos guíe siempre y nos conduzca a Jesús. Paz y bien, y el Señor nos liberó para ser libres.